Y seguimos en Fingiendo Demencia, sobre todo con uno de los temas del fin de semana, porque el sábado pasado Estados Unidos se unió a Israel en los ataques contra Irán, marcando una escalada significativa en el medio de este conflicto en Medio Oriente que podría desestabilizar la región y tener impactos globales. Sumado a eso, también hay novedades de último momento, pero para hablar sobre esto estamos con Leonardo Smerling. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Sí, las noticias que nos están llegando en estos momentos es que hay una respuesta por parte de Irán a lo que fue el ataque norteamericano. Hoy más temprano, en un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní, decían: Irán no va a dejar sin respuesta ningún ataque a su integridad territorial, soberanía y seguridad nacional bajo ninguna circunstancia. Ahora, en este momento en el cual vuelan misiles, explotan, hay muertos, hay destrucción, hay una cuestión de geopolítica, pero también hay una cuestión de hacia adentro. Donald Trump, con su frente interno, ¿sí? de muchos sectores que no quieren que se meta en una guerra. Israel con su frente interno de Netanyahu intentando unificar justamente ante las críticas que hay de lo que está sucediendo en Gaza con este ataque a Irán. Y en Irán también diciendo, bueno, no nos pueden atacar y que no pase nada. Claro. Tomando represalias justamente de claro, este caso, de este ataque el sábado, ¿no? El tema es las represalias a Israel, las venimos viendo desde el primer día. La cuestión acá era, bueno, ¿qué va a pasar con el ataque que hizo Estados Unidos este fin de semana? Y ya hay respuestas porque en Qatar, recuerdan Qatar, donde se hizo el mundial, el último mundial, es un país vecino a Irán. Está al frente de Irán, ¿no? Exactamente. En el Golfo Pérsico, esa zona tan importante en términos de petróleo, ya vamos a hablar de eso, Qatar está enfrente, por así decirlo, cruzando el Golfo, y se vieron y se escucharon explosiones en el cielo de Qatar, muy cerca de la capital de Doha. Está una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos, que tiene casi 19 bases en todo lo que es el Medio Oriente. 8 son las más importantes, algunas son, como decirte, un hangar vacío y una pista de aterrizaje, porque el sistema que tiene Estados Unidos es que haya presencia militar o que haya una estructura que le permita rápidamente transportar armas, gente, etcétera, y rápidamente tener en 24 horas un ejército. Es como hoy en día no tiene tantas bases llenas de soldados, aunque sí en Medio Oriente. Esta que estamos hablando en Qatar, la base Al Udeid, a 65 kilómetros de Doha, habitualmente tiene 10.000 soldados, tiene aviones de reabastecimiento, es una de las más grandes. Sin embargo, como había sido avisada de que podía ser atacada, fue vaciada. No había gente, estaban en los búnkers, los pocos que habían, pero los misiles Patriots, que son los misiles de defensa que usa también Israel, según informaciones del gobierno de Qatar, frenó esos misiles que no cayeron. O sea, las explosiones fueron en el cielo, no hubo explosiones en el terreno. Sí, con estas maniobras anticolisión, ¿no?, que tienen justamente. Entonces, el ataque existió, así no llegó justamente a esta base militar estadounidense. No llegó, según las informaciones que hay hasta ahora. Esto pasó hace media hora. Exactamente. Digamos, no es que... y además, en estos tiempos es muy difícil saber la información certera. Militarmente... quizás no te conviene dar la información certera. Te conviene decir que no explotó cuando sí, te conviene decir que sí explotó cuando no. Digamos, también tengamos en cuenta eso con mucha la información que está dando vuelta de hasta dónde es completamente certera. Pero no es el único lugar. Hay otra base que está en Irak, que también es una de las más importantes, que ya fue atacada por Irán. Inclusive la base se llama Ain al-Assad, cuando en el 2020... asesinaron a uno de los principales jefes de la Guardia Revolucionaria iraní. Donald Trump mandó a asesinarlo en Bagdad. Bueno, también como represalia, Irán disparó hacia esa base. Claro. ¿Sí? Y ahora la cosa queda ahí. Digamos, hay como una cuestión de, bueno, yo te ataco, vos me atacás, yo te respondo. Claro. Pero si la respuesta es equivalente... listo, nos quedamos ahí y no sigue, no escala. Hasta ahora lo que ocurrió es que Israel atacó, después atacó a Estados Unidos, respondió Irán, ahora atacó a Estados Unidos, Irán responde a Estados Unidos. Si todo se mantiene en estos niveles, quizás no tengamos una escalada,
o quizás sí. Recordemos lo que pasó con Estados Unidos. Dale, si perfecto. querés. Sí. La operación Martillo de Medianoche. Sí, que, perdón, me acuerdo, me sorprendió lo que ocurrió el sábado, porque me acuerdo las palabras de Donald Trump en campaña, de esto de evitar aventuras bélicas, ¿no? Habló al respecto, se contradijo el sábado por la noche, ¿no? Sí, el fin de semana escuchaba gente que contaba en Estados Unidos, había sectores árabes que decían, hay que votar a Trump porque van a terminar con las guerras en el Medio Oriente. Sí, de hecho el primer gesto fue lo de Ucrania. Claro. Pero bueno, lo de Ucrania no funcionó mucho, digamos, tratar de frenar la guerra en Ucrania. Pero sí por lo menos dejas quitarle el apoyo o por lo menos hacerse un lado, ¿no? Sí, correrse un poco de lo de Ucrania. Acá en este caso, es la postura de Trump hasta ahora es, la verdad, difícil de comprender. Porque te dice una cosa, después hace otra, es absolutamente confuso. Inclusive hay funcionarios que dicen una cosa y él dice otra. Es todo bastante confuso en ese sentido. No es lo que estamos acostumbrados a un presidente norteamericano, pero es lo que está pasando en estos momentos. Israel había atacado varias de las centrales de producción de material nuclear, había hecho asesinatos selectivos, ¿sí? Israel decide sin juicio asesinar a un dirigente porque dice, bueno, este es un peligro, o a un científico, y lo bombardea. También instalaciones que tienen que ver con el gobierno de Irán en general, pero no podía llegar a este lugar en Fordo, que es uno de los asentamientos de producción de uranio enriquecido más importante, que está bajo tierra, y las bombas israelíes no llegaban. Los únicos que pueden transportar esas bombas, que tienen esas bombas, la GBU-57, son los Estados Unidos, que tienen los bombarderos furtivos, o sea, bombarderos que los radares no los registran, y que fueron los que se usaron, además de otros aviones. 125 aviones participaron de esta operación, y bombardearon ese lugar. Israel después siguió bombardeando. Martillo de medianoche. Martillo de medianoche. Ahí la pregunta es, bueno, Estados Unidos dice, yo solamente lo que intento es terminar con el proyecto nuclear iraní. Sí, el peligro, ¿no? El peligro del proyecto. No estoy intentando una guerra de cambio de régimen. Que ahí es donde Donald Trump le responde a su propia base, que no quiere guerras de cambio de régimen, que es una guerra donde lo de Irak, lo de Afganistán, intentó ser Afganistán en su momento, lo que ha hecho Estados Unidos en América Latina desde toda la vida, digamos, que va, invade, bombardea, cambia el gobierno, pone un gobierno aliado. Eso inclusive lo dijo el secretario de Defensa norteamericano. No estamos intentando hacer un cambio de régimen. El vicepresidente dijo lo mismo. Y 3 doritos después, Donald Trump publica, lo voy a leer, no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no es capaz de hacer a Irán grande otra vez, en mayúscula, ¿por qué no debería haber un cambio de régimen? O sea, no, pero sí, pero no. Claro, exactamente. Dejó ahí entrever y encima, después del pero, como diciendo que era lo más importante que hay que dejar el mensaje, ¿no? Exactamente. Bastante así de confusa es la cosa. Mientras tanto... a mí también me llamó la atención el tuit que hizo después del ataque del sábado, que dice, ahora es el momento de la paz. Claro. Eso me llamó mucho la atención porque atacaste a un país en el cual está en conflicto abierto justamente contra Israel, y encima sumándote cuando otras potencias que quizás denunciaron el ataque, como Rusia y China, están más del lado de Irán, ¿no? Eso llamó la atención también. Hubo una reunión entre Vladimir Putin y el canciller iraní. Bueno, de hecho le preguntaron, ¿van a volver a las negociaciones? Y dijo, siempre estuvimos en las negociaciones, los que se fueron los norteamericanos. Claro. Y esto es real. En su momento, por el 2015, 2017, fue Estados Unidos el que se retiró de las mesas de negociaciones, del proceso que se venía dando en Irán. Los iraníes diciendo, nosotros siempre estuvimos. Igual, cada uno hace su juego, ¿no? Sí, también Irán dice, no, esto es para fines pacíficos, pero enriquece uranio como para hacer bombas. Claro. Entonces, todos están confundiendo lo más que pueden a los interlocutores. Estados Unidos acusa que es un peligro tener armas nucleares cuando ellos ya los tienen, digamos, ¿no? Sí, Israel dice, no puede haber en la región una potencia con armas nucleares. Israel las tiene sin haber firmado siquiera el tratado de no proliferación de armas, sin haber permitido que revisen sus instalaciones, y nadie sabe cuántas bombas tiene Israel. Todos sabemos que tiene, no sabemos cuántas, ni si las va a usar. No hay control sobre lo que hace Israel.
que es lo que sí estaba teniendo Irán. Es todo así de confuso, amigos. Respecto a lo que dice Israel, hace un ratito habló el vocero del ejército israelí y tiró un dato que es, este fin de semana termina la guerra. Así. Israel ya no va a atacar más Teherán, la capital iraní. Quedan algunos lugares. Lo que viene haciendo Israel desde que Estados Unidos atacó es atacar de donde salen los misiles que llegan a Israel. Okay. ¿Sí? O sea, va atacando bases de misiles, ¿sí? Donde son disparados, son misiles grandes, tienen bases grandes. Y ha estado atacando más que nada eso. Estuvo bombardeando sitios de lanzamiento de misiles tierra a tierra. También la prisión de Evin, donde están presos políticos, la sede de la Cruz, perdón, no es la Cruz Roja en los países musulmanes, es la Medialuna Roja. Uh-huh. Y si podemos compartir lo que es el tweet que publicó lo que sería el ministro Gideon Saar en Twitter, dice, finalmente hemos atacado, seguimos esta mañana. El tema, les pido a los que están en YouTube que lo miren, porque lo interesante acá, que está hablando sobre el bombardeo a esta cárcel. Estamos viendo un tweet, está en inglés, pero hay unas palabras que están en castellano. Sí, firma Viva la libertad carajo, @JMilei. Lo conocemos a eso. Sí. O sea, el ministro, el canciller israelí, hablando sobre el bombardeo a una cárcel donde hay presos políticos que para el régimen iraní son presos políticos, claro. La mayoría posiblemente sean aliados posibles de Israel, firma con Viva la libertad carajo y @JavierMilei. Uh-huh. ¿Quieren más confusión? Ahí tienen un poquito más de confusión. Sí, que Javier Milei celebró el ataque, ¿no? Se sumó justamente al ataque, por lo menos a las celebraciones del ataque de Estados Unidos el día sábado a Irán, ¿no? Sí, mucho se habla de cuáles van a ser las consecuencias de todo esto, lo que está ocurriendo. Podría quedar hasta acá la parte de bombardeos, por así decirlo. Podría quedar acá. El gobierno iraní puede decirle a su pueblo y aliados: atacamos a las bases norteamericanas, ya está. Ellos nos atacaron, nosotros atacamos. O casualidad, bases que estaban sin gente que pudiera morir. Obviamente, si hay muertos norteamericanos, Estados Unidos va a avanzar porque su frente interno también, son importantes los frentes internos, eso quiero hablar. Y una de las consecuencias es, bueno, se termina esta parte, hay otra parte que tiene que ver con que Irán tiene otras formas de lucha, que no son necesariamente la guerra convencional, sino que también es células que hacen atentados o ataques en otros países. Uh-huh. Puede ser en bases militares norteamericanas o quizás en ciudades. Y bueno, Argentina empieza a estar cada vez más en la mira con eso. Quizás lo más importante y lo que también puede tener consecuencias es el cierre de lo que es el estrecho de Hormuz. Si podríamos un segundito, el mapa, el estrecho de Hormuz es de donde sale el 20%, del 20 al 25% del petróleo que se usa en el mundo. Es apenas 33 kilómetros, pasa un barco de ida, un barco de vuelta, listo. Pasan muchos barcos petroleros por ahí. Si Irán decide cerrarlo, se complica el precio del petróleo, o sea, el precio de la nafta que vas a pagar vos y los alimentos que se transportan con automóviles. Pero hay que ver también porque esto podría afectar la alianza que Irán tiene con países como Rusia o China, que lo están apoyando. Claro. Pero que, bueno, habrá que ver cómo los afecta también esto económicamente. Sí, por último, Leo, te pregunto porque el Golfo Pérsico puede ser protagonista de dos hechos históricos, ¿no? La tercera Copa del Mundo para Argentina y la tercera Guerra Mundial. ¿Va a haber tercera o no? Mirá, la verdad es que no sé, nadie lo sabe. Es como, viste, tenés arriba de la mesa la harina, los huevos, todo para hacer una torta. Hay que ver si se cocina, hay que ver si se arma. Creo que tiene mucho que ver con cómo continúan los ataques de Irán a Estados Unidos y si hay muertos o no hay muertos. Si esto fue toda la respuesta de Irán, con esto estábamos. Israel está diciendo, nosotros ya terminamos. Y acá terminaría todo. El tema es si Irán efectivamente logra atacar una base con personal norteamericano y hay muertos norteamericanos.
lo más probable es que escale. Bueno, ahí entonces está la claridad de Leonardo Smerling ante este conflicto complejo sobre todo, y que cada día hay más novedades lamentablemente, sobre todo cómo va escalando este conflicto entre Irán, Israel y ahora metiéndose Estados Unidos con este ataque del día sábado, y ahora Irán la respuesta que le dio hace un ratito nada más en una base militar en Qatar de la mano de Leonardo Smerling.